Han puesto a mi derecha a uno de los mejores jugadores del mundo, así que voy a tratar de sorprenderlo. El villano parece que también lleva algo, porque tras valorar sus opciones me hace for beta 15.000 y tengo que reisear por valor sí o sí ante este Saicin. Tengo una gran candidata para hacer 3 barrels. Solo hay un movimiento posible con mi mano y es jugarme el main event de las World Series. ¡Wow! Día 2 del main event. Me he tenido que venir corriendo porque me ponía Horseshoe Black, pero Black no hay en Horseshoe, entonces iba muy liada. Pues mira, me he encontrado a los de 8 y vienen aquí con la camarita, la tenemos detrás, tenemos compañía. Y nada, vamos a coger un café y para la mesa he mandado al pobre segurata a que fuera a mi mesa a mirar mi sitio para ver... ¡Bibi! How are you, guys? I'm going for a coffee quickly. Enjoy. Good luck. Good luck. Good luck. En este torneo siempre llego muy pronto para no perderme ni una mano. Hoy es un día muy importante y el objetivo es acumular el máximo número de fichas posible durante estas 10 horas de juego. Voy a comenzar con los 36.200 puntos que embolsé ayer. Son más o menos la mitad de la media del torneo, aunque las ciegas empiezan en 400-800 y los niveles son de 2 horas, así que todavía tengo mucho margen de maniobra. En esta mano va foldeando toda la mesa hasta la ciega pequeña que abre a 2200 en ciegas 300-600. El stack efectivo es el mío, unos 38.000, algo más de 60 ciegas. ¡Uf! ¡Qué gustito! Tengo los cohetes, American Airlines, vocal y vocal, el as y su hermana, así que resubo a 6.000 puntos. El villano parece que también lleva algo, porque tras valorar sus opciones me hace for beta 15.000. Vamos a pagar a ver qué cae en las comunitarias, que tengo solo 23.000 puntos por detrás. Flop Rey 4 Rainbow y me hace apuesta de continuación pequeña de 6.500 en bote de 30.800. Parece que es buen jugador, porque todos los Saicin son bastante correctos hasta ahora. Vamos a rezar para que no tenga un rey. Subir no tiene sentido, así que call y veamos el turno. ¡Buen ladrillaco! El 3 de diamantes, que ni siquiera abre proyecto de color. Mi rival me pone all-in. Vamos, le pagamos al toque. ¡Tiene damas! ¡Cooler! Típico slow play preflop en el que quiero dejar todas sus faroles dentro con un SPR tan pequeño, estando además en posición, y salga lo que salga, acabaré con todas las fichas dentro. Pero mucho mejor si las va metiendo él. Le robo la ciega a Javier García Reinaldos. Jiji. Han puesto a mi derecha a uno de los mejores jugadores del mundo, Mikita Wojciechowski. En el ranking histórico absoluto de ganancias está en el 4º puesto con más de 65 millones de dólares. Da un poco de respeto jugar con gente tan buena. Te crees que te leen el alma, pero nada, al fin y al cabo son personas de carne y hueso y él no me conoce a mí, así que voy a tratar de sorprenderlo. Tenemos esta mano en la que me limpea en la ciega pequeña y yo con 4-2 off chequeo en ciega grande. Paso de reisear basura a este tío. Primero porque preflop estará bien equilibrado y segundo porque postflop es muy bueno. El flop cae as 7-3 Rainbow y me apuesta una ciega. El call es mandatorio teniendo pareja de mesa y backdoor de escalera. El turn es un 3 que efectivamente me abre la tripón al 5. Mikita vuelve a apostar, esta vez 3.000 puntos, o sea, 2 ciegas. Aquí estoy valorando que esa es una muy buena carta para mí y mi 4-2 puede ser una buena candidata para reisear, aunque al final prefiero solo pagar.
El river es una carta blanca, el 9 de diamantes, y otra vez me hace otra apuesta de bloqueo. Aquí sí que estoy valorando seriamente raisearle de farol ante esta secuencia de 3 bets pequeños. Sin embargo, justo la anterior vuelta en la misma situación tuvimos otra mano post-flop en la que le raiseó el river. Os la cuento a continuación. Abre Miquita en ciega pequeña y yo pago en ciega grande con dama J off. El flop cae rey 10-7 con 2 picas. Me apuesta un tercio del bote y yo pago. El turn es el 6 de picas que completa color y me apuesta medio bote. 8.000 en bote de 15.000. Vuelvo a pagar. Y en el river cae unas de diamantes que me da escalera. Me apuesta 11.000 en bote de 31.000. Creo que sus colores pueden ir a tamaño más grande y tengo que raisear por valor sí o sí ante este sizing. Así que le pongo 28.000 dejándome 25.000 por detrás, pero él me foldea. Por eso, después de esta mano, no me atreví a raisearle el river en la mano de 4-2 off. Como no me conoce, igual se le veleaba y me bluff cacheaba con más manos de lo que tocaba. Así que decidí dejar escapar esa oportunidad de farolear. Ahora estoy defendiendo otra vez la ciega grande, esta vez contra el cutoff. Tengo as-5 off y unas 18 ciegas. Esta es la típica que el solver te dice que hay que hacer all-in preflop, pero estamos en el main event de las World Series y mi rival es una roca parda. El flop es de los mejores para el agresor, as-rey 2 con proyecto de diamantes. Paso y mi rival apuesta 3.500. No puedo hacer otra cosa que pagar. ¡Wow! As de tréboles en el turn. No es una carta de donk, sigue teniendo mucha ventaja, así que sigo pasando. Sorprendentemente, mi rival hace overbet all-in. En bote de 19.000 apuesta 30.000. Y aunque parece una situación muy buena para mi mano, mi cara expresa lo que dice mi experiencia. Que este señor puede tener unas mejor y mucho miedo al proyecto de color. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Tendré que pagar con mi trío de ases? Efectivamente, mi rival enseña as-J. En fin, solo un milagro puede hacer que no quede eliminada. Tanto es así que me coloco el bolso para irme, pero... ¡boom! 5 en el river y me doblo. El sueño sigue muy vivo. It's never gonna be that timeless. Yeah, you and I, we were priceless. Like sugar sweet Russian. Could've never made it anything. 'Cause we never could have ever been. Ya se ha terminado este largo día 2 del main event y he conseguido introducir en la bolsa 100.000 puntos exactos. 40 ciegas para mañana que buenas son para todo lo que ha pasado hoy. Bienvenidos al día 3 del main. Son las 11:30, el Uber debería estar aquí en un minuto. Y nada, nos vamos para el Horseshoe. Hoy me ha tocado el Horseshoe, la zona roja, y parece que es buena mesa a priori. No conozco a nadie, Javi conoce a uno. De hecho, es el ganador de un main event, creo que del año 19, del año 2019. Espera, voy a comprobar si es este mi taxista. Y César, nos hemos cruzado a César. ¿Cuánto llevas, César? 160. 160. Vamos bien. Vamos bien. Objetivo, ¿tú crees que se entrará en premios hoy al final o mañana al principio? Yo creo que sí, yo creo que hoy. Yo también. Yo creo que hoy, pero bueno. Antes era el día 3 al final, lo que pasa es que se llegó al récord ese y se pasó al 4 al principio, quedaban 5, pero no hemos llegado al récord. Ya como hay que pasar. Hay que pasar. Hay que cobrar medio ballín. Que es importante. Medio ballín, Sí. Vaya rancios, tío. Pero bueno, el objetivo son 10 millones. Claro, O César o yo los ganaremos. Sí, ¿Qué vamos a hacer? Uno de los dos tiene que Sí, ganar. prácticamente. Es un flip. Buenos días. Buenos días, Lucía. ¿Cómo te sientes? ¿Preparada? Fresca, preparada para combatir. ¿Relajada? Sí, he dormido muy bien, así que nada puede ir mal. Vamos a buscar la mesa. ¡Ah, es aquí!
¿Cómo te sientes? Emocionada, muy emocionada, preparada para jugar. 40 ciegas tengo, las mismas con las que empecé ayer, así que espero tener también el mismo comienzo. ¡Hagámoslo! Want it, want it, own it, ooh. 빠져드는 이 순간 몰입된 몰입된 찾아 more. Tras varias manos en las que no salieron bien las cosas, ahora ha abierto el jugador de Lowjack a 5000 en ciegas 1000, 2500. Y yo estoy en el cutoff con as 5 de tréboles y 22 ciegas. Podría hacer all-in, pero me decanto por meter pata a 12500 puntos. El villano mira mi stack y hace call. Flop as 4-2 con proyecto de color y una de mi backdoor. Ha puesto un cuarto del bote y mi rival me pone all-in. Pues nada, habrá que jugárselas. ¿Cómo? ¿El mago Prestón? Mi rival tiene J8 del mismo palo que yo. ¡Te valen muchas! ¡Las llevas libres! Dobladita fácil y mi rival hablando solo con pequeños espasmos preguntándose por qué ha hecho eso. En esta mano abro en UTG2 as J off y me defiende la ciega grande. El flop es rey 7-3 con 2 diamantes. Estamos jugando mi stack efectivo, 65.000, y hay 15.500 en el bote. El villano pasa y yo apuesto 4.000. Me paga muy rápido. Lo normal es que lleve algún tipo de mano media como una mid pair o una top pair sin kicker. En el turn cae el 9 de diamantes, que es muy bueno para mí al tener el as del palo. Tengo una gran candidata para hacer 3 barrels, salga o no diamante en el river. Así que vuelvo a apostar. Esta vez 13.000 en bote de 23.500. Mi rival vuelve a pagar bastante rápido. Sigo pensando que tiene algo medio porque no ha valorado mucho sobre reisear el turn. El river trae un 2 de corazones y tengo que ir a por todas. El bote son 50.500 y tengo 46.500 por detrás. Solo hay un movimiento posible con mi mano y es jugarme el main event de las World Series de farol para hacer foldear manos como Rey X, 7X con un diamante, Pocket Pairs con diamante, etc. Además, este jugador está jugando muy sólido durante todo el día. Veo muy difícil que me haga un giro call. Allá vamos. All-in. Me pide la cuenta. Él no queda eliminado si me paga y pierde. Y no tarda mucho en pagarme. ¡Wow! Me quedo súper sorprendida de que me haya pagado con Rey 6 sin diamante. En fin, buen call. GG. You need an interview or something? Yeah, do you want a moment? It's okay. I don't mind. It's just one tournament. I don't mind. Okay. I mean, if I Bueno, como he dicho, si me paga con Rey 6 y no cuento las cartas que van saliendo, no se pone en contexto. Eliminada. Ha sido una lucha. Me ha sorprendido mucho porque este chico en la ciega grande, yo subo en posiciones medias y me defiende en la ciega grande y tenía la impresión en las 2 horas que jugué contra él que era bastante tight y estaba tirándose de muchas manos. No ponía mucha presión y entonces me paga con Rey 6. ¡Rey 6! Nunca me lo hubiera imaginado porque en ese caso mi farol no sería muy bueno. my bluff is no good, but I feel okay. Pero me siento bien porque sé cómo funciona esto. Es solo un torneo más y realmente no siento ningún tipo de dolor, para ser sincera. Siento que soy muy afortunada de alguna manera por tener esta mentalidad. Estuve un poco ansiosa en la mesa porque no tuve muchas manos jugables y tengo que trabajar un poco más en eso. Pero el quedar eliminada de torneos, incluso si es el evento principal, no siento dolor. Creo que jugué bien con la información que tenía y eso es todo. With the info I had, that's all. Bueno,
Lamentablemente acabo de bustear el main, pero estoy bien. O sea, creo que he jugado bien la mano, pese a que ha sido un farol. Tengo mi mejor farol contra un jugador que llevo 2 horas jugando con él y lo tengo totalmente considerado como bastante nitaco. No sé qué ha pasado porque ha sido después de la cena. No sé si es que ha venido su hermano gemelo, porque me ha hecho un call que no hubiera esperado nunca y normalmente... Sí, me puedo confundir, como todo el mundo, pero una confusión de esperar un call que... O sea, no un call, pero una confusión de pensarme que va a foldear manos mucho más fuertes que la que ha foldeado y que me ha pagado con lo que me ha pagado, es que no me lo esperaba para nada, pero para nada. Entonces, bueno, me equivoqué en la lectura esta vez del jugador, pero a veces puede pasar. Hey, Happy. Pero aún así estoy contenta, o sea, de saber que me paga con eso no, pero no lo sabía y pensaba que voy a tener mucho fold contra, en general, casi cualquier jugador en el main. Porque bueno, al final es una tía jugándose el torneo de farol en el River, en una SPR de 1, ¿sabes? Entonces, ya hay que tener pelotas para bajarme eso. Pero bueno, encima yo no estaba enseñando ningún farol. A ver, me vio tribetear unas 5 suites, pero de ahí a esto... Bueno, sin más, voy a ver a Javi, que está jugando en el París, un super turbo de 5K. A ver qué me cuenta. Pues Javi ya ha busteado, así que nos vamos a descansar para afrontar con energía la recta final de estos 45 días non-stop en Las Vegas. Recuerda suscribirte gratis al canal para no perderte nada de lo que se viene y dejarme un like si te ha gustado el vídeo. ¡Adiós, amigos!